Criterios de semejanza. Concepto de semejanza. Se denomina semejanza a las características y condiciones geométricas para reproducir las figuras con todos sus detalles, haciendo variar únicamente su tamaño y conservando su forma. El símbolo de semejanza es este que tenemos acá arriba, este que normalmente lo encontramos en la letra ñ, se le llama virgulilla, este que se encuentra acá, lo vamos a utilizar para denotar la semejanza. Entonces vamos a ver que la semejanza básicamente va a ser que las figuras se parezcan, no sean iguales, pero que se parezcan. Vamos a ver lo que son los triángulos semejantes. Bueno, dos triángulos son semejantes cuando tienen respectivamente sus ángulos iguales, 1 a 1, y sus lados son proporcionales. Por ejemplo, tenemos esto, las figuras semejantes pueden tener igual o diferente tamaño. Por ejemplo, aquí vemos que tienen el mismo tamaño. Las figuras son congruentes, es decir, son iguales. Y cuando tienen distinto tamaño, obviamente tenemos esto. Va a existir una ampliación o una reducción, pero siempre y cuando conservando las proporciones. Y esa va a ser la diferencia entre unos triángulos que son semejantes y en este caso unos que son congruentes. Ya vimos el criterio de congruencia, ahorita vamos a ver el criterio de semejanza de triángulos. Caracteres de la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos en una relación de equivalencia y por lo tanto satisface los caracteres de idéntico o reflejo, que viene siendo este. Todo triángulo es semejante a sí mismo. PQR es semejante a PQR. Van a ser semejantes, ¿no? Idéntico. Recíproco o simétrico. Nos dice que si un triángulo es semejante a otro, este es semejante al primero, ¿sí? Y también tenemos el transitivo, que nos dice que dos triángulos semejantes a un tercero son semejantes entre sí. Entonces acá tenemos el triángulo 1, que es semejante al triángulo 3, y el triángulo 2 es semejante al triángulo 3. Por lo tanto, el triángulo 1 va a ser semejante al triángulo 2. Es el transitivo. Y es todo lo que vamos a ver a continuación. Todo triángulo es semejante a sí mismo. Y si un triángulo es semejante a otro, este es semejante al primero. Y dos triángulos semejantes a un tercero son semejantes entre sí. Teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Nos dice que toda paralela a un lado de un triángulo forma, como los otros lados, un triángulo semejante al trazado. Es decir, tenemos acá un triángulo y si yo le trazo una recta, vamos a ver que este nuevo triángulo que acabo de encontrar, este de acá, ¿sí? Este de acá, va a ser semejante al original, al grande, este de aquí, semejante, ¿ok? Vamos a decir que este pequeñito lo voy a llamar primero y este grande, que era el original, vamos a llamarle 2. Entonces van a ser semejantes estos dos triángulos. Toda paralela a un lado de un triángulo forma como los otros lados un triángulo semejante al trazado, lo que acabamos de ver. Noción de semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. Esto significa que ambas figuras tienen respectivamente iguales sus ángulos y proporcionales sus lados. Sus cocientes son iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos figuras que son semejantes y vemos que guardan cierta proporcionalidad. No son del mismo tamaño, evidentemente, pero tienen la misma proporcionalidad. Y la proporcionalidad nosotros la podemos conocer. La podemos conocer de esta manera. Y lo que hacemos es comparar. Por ejemplo, podemos comparar esta figura grande con respecto a la pequeña. Entonces decimos 4 o este lado. 4 es proporcional al mismo lado de la figura que creemos que es semejante. 4, digamos, es a 2. También decimos que 6, este lado de esta figura, es a 3, son proporcionales. También decimos que 8, que viene siendo este lado de esta figura, es proporcional aparentemente a 4, 8 es a 4. Y también decimos entonces que 10, que este que tenemos acá, es a 5. Y tienen que tener la misma proporcionalidad. Si nosotros hacemos este proceso de conocer la proporcionalidad, por ejemplo, 4 es a 2,
6 es a 3, 8 es a 4 y 10 es a 5, vamos a ver que nos va a dar la proporción que es 2. Y lo que estamos haciendo aquí prácticamente es comparar la figura, vamos a llamarla verde, con respecto a la figura que está morada. Vamos a poner la M de morado. Si comparamos verde con respecto a morado, su proporcionalidad es de 2. Y lo que nos dice es que la figura verde es el doble de la figura morada. Aquí, si comparamos la verde con respecto a la morada, también podemos comparar la morada con respecto a la verde. Es decir, nos vamos ahora de este lado y decimos, este lado es a este lado, es decir, 2 es a 4, como 3 es a 6, como 5 es a 10 y como 4 es a 8. Como 4 es a 8. Estamos comparando, entonces en este caso estamos comparando morado con respecto al verde. Y si hacemos esta relación y obtenemos el mismo nivel de proporcionalidad, que en este caso es un medio o 0.5, en todos los casos decimos que sí son proporcionales, ¿no? Y en la parte de arriba también lo que decíamos, que son proporcionales. Pero ¿cuál es su nivel de proporcionalidad? Entonces decimos que el morado es un medio del verde. Cuando decimos un medio, obviamente nos referimos a la mitad. Entonces decimos que el morado o la figura del morado, los lados del morado son la mitad proporcionalmente de la figura verde. Entonces, ese es el sentido de semejanza cuando hablamos de dos figuras y queremos comparar a ver si son semejantes. Básicamente nos referimos a la proporcionalidad de una figura con respecto a la otra. Y es lo que vemos a continuación. Los elementos homólogos son los ángulos y los lados que se corresponden en ambas figuras. El cociente de dos lados homólogos se llama razón de semejanza. Según el orden en que se comparen las figuras, obtendrás una razón o su recíproca. En las figuras de arriba, K es igual a 2, cuando vimos que era el doble, o bien K' es igual a un medio, que puede ser la mitad. Al multiplicar los lados de una figura por la razón de semejanza, obtienes los lados de la otra figura. En el ejemplo, teníamos que 2 multiplicado por 2, porque es el doble, el lado que vale 2, y con respecto al otro, a la otra figura, que también tenía como respuesta 4, o como lado 4, si un lado vale 2, el otro lado va a valer 4. Si un lado vale 3, el otro lado va a valer 6, porque básicamente lo estamos multiplicando por el doble, por la razón de proporcionalidad que fue el doble, por esta acá, que es igual a 2. Y cuando multiplicamos por la razón de proporcionalidad, que es un medio, significa que la figura es la mitad de. Si el lado del, en este caso del verde, es 4, la del morado va a ser la mitad. O sea, 4 por un medio nos va a dar 2, que es la mitad. Y si un lado vale 6, el morado, que es el grande, perdón, del verde, el morado va a tener de proporcionalidad 3, o sea, del lado 3, que es la mitad. Y de igual forma, si un lado del verde, que es la figura grande, es 8, el morado va a tener 4. ¿Por qué? Porque sencillamente su nivel de proporcionalidad o su grado de proporcionalidad es un medio. Eso es lo que nos dan las figuras semejantes. Pueden ser más grandes o pueden ser más pequeñas y es lo que vamos a ver acá. El significado de la razón de semejanza. Si la razón de semejanza o de proporcionalidad es 1, significa que las figuras son iguales. Si es menor que 1, o sea, nos da 0.5, 0.4, etcétera, es que existe una reducción. Y si es mayor que 1, si nos da 1, 2, 3, bueno, más bien 2, 3, 4, 5, nos va a decir que existe una ampliación. Y si, por ejemplo, nos da 2, significa que es el doble, ¿no? Si es 3, la razón de semejanza o proporcionalidad, nos va a decir que es 3 veces más grande la figura. Eso es lo que nos indica una razón de proporcionalidad. Como las razones entre los lados homólogos de figuras semejantes son iguales, puedes escribir una proporción entre ellas. Por ejemplo, aquí vemos esta figura verde y esta figura, vamos a llamarla azul, verde y esta figura azul. Podemos ver si son proporcionales o no, como comparando sus lados. Podemos decir 4, 4 es a 12, 4 es a 12. Vamos a ver si es proporcional, como 5, 5 es a 15. Fíjese el orden que seguí. Empecé como 4, ese es el verde. 4 es a 12, que ese es el azul. Como 5, que es el verde. Es a 15, es azul. Aparte de seguir este orden, como lo estamos poniendo, es importante que este lado, que es en este caso 4, lo voy a subrayar acá, tiene que ser el mismo lado del azul, que es 12. O sea, es este lado de acá
este lado tiene que corresponder. Y para hacer la siguiente comparación, tenemos que 5, o sea, esto que vendría siendo la hipotenusa, es igual a 15, que es la hipotenusa del grande. Es importante que lo señalamos y lo hagamos de esta manera para ver si existe la proporcionalidad y pues para ver si es eso, si existe la proporcionalidad. Y seguimos acá. Decimos entonces el verde que es 3, esta parte que vendría siendo 9. Y pues obviamente hacemos las divisiones y lo que hacemos es dividir 4 entre 12 y nos da 0.333, etcétera, periódico. Y si dividimos 5 entre 15, vamos a ver que nos va a dar lo mismo, 0.333, etcétera, periódico. Y 3 entre 9 también nos da 0.333. Entonces llegamos a la conclusión que como tienen el mismo valor, van a tener el mismo grado de proporcionalidad o de semejanza. Entonces decimos que estos dos triángulos son semejantes y podemos decir que si esto lo simplificamos, 0.333 es lo mismo que un tercio. Entonces, si estamos comparando verde con respecto al azul, decimos que el verde es un tercio de lo que vale el azul. ¿Sí? O sea, lo que valga el azul, si lo divido entre 3, obtengo el verde. Y vamos a ver si es cierto. 15 lo divido entre 3 y me va a dar 5. 12 lo divido entre 3 y me va a dar 4. Y 9 lo divido entre 3 y me va a dar 3. Y vemos que sí son proporcionales estos dos triángulos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la parte de la proporcionalidad de triángulos. Y acá algo muy importante. No es necesario, bueno, aquí lo vemos. Esta triple igualdad de razones conduce a tres proporciones, que son estas que acabamos de encontrar nosotros. 9 tercios, 12 cuartos igual a 15 quintos. 9 tercios es igual a 15 quintos. ¿Ok? Por ejemplo, todo lo que hicimos fue 9 entre 3. O sea, el azul 9 entre 3, también puede ser de esa manera, es igual a 12 entre 4. ¿Sí? Más que este es el sentido inverso, pero es lo mismo. Ya sea comparar verde con azul o azul con verde. Para saber si dos triángulos son semejantes no es necesario comparar todos sus elementos. Los siguientes criterios indican cuáles deben de comparar. Vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente, o sea, uno y el otro, dos ángulos iguales, y ese va a ser el criterio AA. Si tienen tres lados proporcionales, ese va a ser el criterio LLL, proporcionales obviamente. Si tenemos una figura acá y este tiene 5, acá 2 y este 8, entonces debe ser proporcional, vamos a poner uno más grande, y acá puede ser por 3, 6, 15, 24. Son proporcionales porque los tres lados son proporcionales entre ellos, ¿no? 5 es a 15, 2 es a 6 y 8 es a 24. Y el tercer criterio de semejanza es dos lados proporcionales e igual el ángulo entre ellos. O sea, que tengan dos lados proporcionales, este con respecto a este y este con respecto a este, y el ángulo sea el mismo. Y entonces no importa la hipotenusa, no importa, bueno, ese otro lado o el lado que vaya a ser, si estos dos lados con respecto a los triángulos son proporcionales y el ángulo es el mismo, pues solamente decimos que son semejantes. Ojo, semejantes, no congruentes. Y ya con base en esto nosotros podemos hacer estos, estos, eh, estos tipos de proporcionalidades y saber si son correctas o incorrectas. La forma de hacerlo es muy sencilla. Hay dos formas de hacerlo. Ya sea que dividamos 3 entre 4. Si dividimos 3 entre 4, en este caso nos va a dar 0.75. Y dividimos 15 entre 20. 15 entre 20 nos da 0.75 y vemos que sí. Entonces sí son proporcionales, es correcto. Otra forma de hacerlo es en forma cruzada. Por ejemplo, multiplicamos 20 por 3 o 3 por 20, nos va a dar 60. Ajá. Y lo multiplicamos la otra parte también en forma cruzada, multiplicamos 4 por 15 y obviamente también nos va a dar 60. Nos va a dar acá 60. Entonces, si nos dan los mismos valores, significa que sí son proporcionales. Entonces, lo podemos hacer de dos formas, ya sea que lo dividamos en forma cruzada, considero que es más rápida la forma cruzada, y pues vamos a seguir analizando. Vamos a ver acá 24, lo puedo multiplicar 24 por 2, solamente me va a dar 48, y si multiplico 13 por 4,
me da 52. Obviamente hacia la primera veo que entonces estos dos no son proporcionales. Esta proporcionalidad no es cierta. ¿Ok? No cumple. Vamos a ver otro ejemplo rapidísimo. 1 por 49 me va a dar 49. 7 por 7 me va a dar 49. Se cumple que son iguales, por lo tanto esta proporcionalidad sí es correcta. Y vamos a hacer un último rápido. 27, vamos a multiplicarlo 27 por 2. Me va a dar acá 54. Y si multiplico 18 por 3, también me va a dar 54. Entonces decimos también que esta proporcionalidad es correcta. Entonces así lo podemos hacer. Podemos multiplicar en forma cruzada y ver si son proporcionales, ¿no? O, decía la otra forma, era dividir, ver el resultado, dividir, ver el resultado, y si son iguales los resultados de las divisiones, pues solamente son proporcionales estas dos comparaciones que estamos haciendo. Vamos a ver otros más. Aquí ya lo hacemos con incógnitas. Quiero encontrar el valor de x tal que al dividirlo entre 3 sea proporcional a 20 entre 12. Podemos emplear el ejemplo que acabamos de ver anteriormente y lo realizamos en forma cruzada. Es decir, lo que hacemos es multiplicar acá 12 por x, nos va a dar 12x. Es igual, multiplicamos 2 por 30, perdón, 3 por 20, va a dar 60. Y aquí ya podemos despejar, y lo que hacemos es despejar x va a ser igual a 60. Este que está multiplicando pasa dividiendo, y dividimos 60 entre 12, y el resultado va a ser 5. Entonces x debe valer 5, y lo podemos comprobar. Vamos a dividir 5 entre 3, divido 5 entre 3, me va a dar 1.6 periódico. Y si divido 20 entre 12, vamos a ver que me va a dar también 1.6 periódico. Entonces ya encontramos, o ya pudimos determinar el valor de x, que es 5. Entonces ya podemos decir que 5 tercios es proporcional a 20 doceavos. Aquí podemos seguir haciendo lo mismo de esta forma. En forma cruzada multiplicamos 7 por 18 y nos da aquí 126. Es igual a la otra multiplicación, que sería 63 por x, es 63x. Aquí el 63 que está multiplicando va a pasar dividiendo, de tal forma que nos va a quedar 126 entre 63. Entonces lo que hacemos nada más es dividir 126 entre 63 y me va a dar 2. Entonces el número que tiene que ver acá es 2. 7 medios es lo mismo que 63 entre 18. Y lo comparamos ahora en forma cruzada, multiplicamos 7 por 18 y nos da solamente 126. Y si multiplicamos 2 por 63, nos va a dar 126. Ya vemos que 7 medios es lo mismo que 63 18avos. Son equivalentes estas dos fracciones. Y así podemos hacerle con todos estos casos. Vamos a ver este caso rapidísimo. Ya sabemos que multiplicamos en forma cruzada. 10 por 1 es igual a 10. Es igual a, multiplicamos en forma cruzada, 8. Va a multiplicar a x más 1. X más 1. Otro que hacemos rápidamente, procedimiento algebraico. 10 queda en su lugar. Multiplicamos 8 por x. Va a ser 8x. Y multiplicamos 8 por 1. Nos va a dar 8. Signo más, 8. ¿Ok? De un lado vamos a poner las incógnitas y de un lado vamos a poner los números. A mí se me facilita pasar este 8 del otro lado. Entonces va a quedar 10. El 8 pasa como negativo porque vemos que tiene positivo. 10 menos 8 es igual a 8x. 10 menos 8 nos va a quedar 2. Voy a poner acá cada parte. 2 es igual a 8x. Por último, esta x, pero en este 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Se nos va a quedar 2 entre 8 igual a x. Y bueno, en este caso nos va a dar un decimal. Le decimos 2 entre 8, me va a dar x igual a 0.25. Ese valor de x. Entonces esta x debe valer 0.25. Para saber si está bien, obviamente lo comparamos. Tenemos que comprobar. 1 entre 8, sabemos que nos da 0.125. Es este lado. X más 1 entre 10, quedamos que x es 0.25. Si le sumo 1, es 1.25, ¿no? Entonces vamos a tener 1.25, que es este 1 más el 0.25 es 1.25. Esto lo va a dividir entre 10, y si 1.25 lo dividimos entre 10, vamos a ver que nos va a dar 0.125. Que es lo mismo que tenemos acá. Entonces ya vimos que sí, efectivamente 0.25 de x es el valor correcto que estábamos buscando. Entonces el procedimiento que se debe de manejar en estos
tanto en el paso 10, 11 o 12, son procedimientos algebraicos, pero la forma de resolverlo es la misma, multiplicando en forma cruzada, para saber si son proporcionales estas razones. Vemos estos triángulos y también vamos a ver si son proporcionales y nos piden encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a comparar, en este caso vamos a comparar 9 con respecto a 3, o sea, este lado con respecto a este lado, o vamos a llamar al cateto, este cateto con respecto a este cateto, vamos a comparar este otro cateto con respecto a este otro cateto que es x, que no lo conocemos, y vamos a comparar esta hipotenusa con respecto a esta hipotenusa acá que sí conocemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta forma de comparación? 9 entre 3, o sea, 9 es a 3, como 12 es a, ahí me pasé, es a x y y es a 5, si lo tenemos. Y para encontrar el valor de x o el valor de y, lo que hacemos es pues hacer la comparación de valores conocidos con respecto a una comparación en donde hay un valor no conocido. Por ejemplo, vamos a agarrar 9 tercios y igualarlo con 12 entre x para encontrar x. Lo que no podríamos hacer es 12 entre x, compararlo con y entre 5, porque aquí tenemos dos incógnitas. Que eso no lo vamos a poder hacer, no se va a poder resolver porque son dos incógnitas que tenemos. Solamente necesitamos una incógnita. Entonces, si comparamos 9 tercios y 12 entre x, aquí solamente tenemos una incógnita, que es x, que es lo que vamos a hacer ahorita. 9 entre 3 es igual a 12 entre x. Entonces multiplicamos en forma cruzada 9 por x, 9x, y 3 por 12 igual a, bueno, en este caso nos va a dar 36. Entonces va a quedar 9x es igual a 36. Y por último, el 9 que está dividiendo va a pasar multiplicando, y de tal forma que nos queda 36 entre 9 igual a 4. Entonces x, ya tengo este valor de x, es igual a 4. Este es su, su valor de este cateto, ¿no? Y nos vamos a la siguiente proporción. 9 tercios que ya conocemos, lo podemos comparar con y entre 5. ¿Ok? O, bueno, esa es una opción. Vamos a poner 9 tercios, lo comparamos con y entre 5, que es el que vamos a hacer ahorita. Decimos entonces que 9 tercios igual a y entre 5, multiplicamos en forma cruzada, 9 por 5, 45, y 3 por y, 3y, y nos va a quedar 45 entre 3. Porque acuérdense que este 3 que estaba acá pasa dividiendo, y 9 por 5, 45, 3 pasa dividiendo, 45 entre 3 nos va a quedar 15, y y es igual a 15. Empleamos esta comparación, pero también pudimos haber comparado que es 12, en lugar de x ya conocemos x, acuérdense que nos dio 4. Esta x de acá ya la conocemos y es 4. 12 entre 4 es igual a el valor desconocido que teníamos, que es y entre 5, y nos tiene que dar lo mismo. 4 por y me va a dar 4y. Es igual a, multiplicamos 12 por 5, nos va a dar 60. Y por último, despejamos y es igual a 60 entre 4, y 60 entre 4 nos va a dar 15. También nos dio 15, que es lo mismo que teníamos acá. Entonces, bueno, ya vimos que pudimos haber hecho de una forma o de otra forma para poder encontrar el valor de x y el valor de y utilizando esta semejanza. Entonces, si son semejantes esos triángulos y su factor de proporcionalidad es 3, o sea, este triángulo es 3 veces más grande que este. Y tiene razón, ¿verdad? Porque 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 5 por 3, pues obviamente aquí no lo puse, pero este es 15. 5 por 3, 15. Ya podemos ver que estos triángulos son semejantes. Triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos poseen un ángulo recto. Es muy importante saberlo. Sus lados menores se le llaman catetos y se relacionan con el ángulo, con el lado mayor llamado hipotenusa, de la siguiente manera. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces tenemos este triángulo de tipo triángulo rectángulo. Rectángulo, este es ángulo de 90 grados, ese es un cateto, tal vez llamado A, este llamado B y normalmente este llamado C, donde este va a ser un cateto, ese se le llama cateto, y esta parte más grande se le llama hipotenusa. Y lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, de esta C cuadrada, es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
Este es el teorema de Pitágoras, ¿no? Para poder encontrar lados en un triángulo rectángulo. Y existe esto que se llaman las medidas proporcionales. La altura interior es media proporcional para los segmentos en que queda dividida la hipotenusa. Bueno, esto lo estamos viendo del lado, pero supongamos que lo veamos así. Es acá. Es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. Acuérdense que esta es la hipotenusa, H. Y esta línea roja es algo que se llama la altura. La altura se define como una recta que va desde un vértice hacia un lado, pero ese lado va a ser perpendicular. O sea, esta parte sí va a ser perpendicular. Entonces, cuando yo trazo una línea y que es perpendicular a uno de los lados, se le llama la altura. Bueno, entonces esta línea es esta que está en rojo, que es la altura. Y existe una relación entre la hipotenusa y los catetos, que es esta, miren. La altura interior es media proporcional para los segmentos en que queda dividida la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y h cuadrada, que es la altura, esta es la altura, h cuadrada es igual a x por y. Esta parte de la hipotenusa más esta parte de la hipotenusa. Si yo multiplico esta parte de la hipotenusa llamada x por esta parte de la hipotenusa llamada x, voy a obtener el cuadrado del lado, de la altura. Si yo quisiera solamente la altura, pues solamente esto lo despejo y le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x por y. ¿Sí? Es una fórmula que hay que aprender, esta que está acá. Y está involucrando la altura y está involucrando los catetos. Bueno, perdón, la hipotenusa, pero dividida en dos partes o en dos segmentos. Esta es la hipotenusa. Para involucrar los catetos, utilizamos el número 2, la media proporcional número 2, que nos dice que cada cateto, ahora sí son estos de acá, es media proporcional para la hipotenusa y su proyección sobre esta. Y nos dice, por ejemplo, que para encontrar este cateto al cuadrado, esta parte del cateto, es igual a x por c, siendo c la hipotenusa, lo vuelvo a poner otra vez aquí, esta es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, este es el ángulo de 90 grados y esta es la altura. Aquí no conocemos la altura, aquí no estamos empleando la altura, estamos utilizando hipotenusa y catetos. Y en el primer caso estamos involucrando la altura. Esa va a ser la diferencia cuando queramos hacer algunos ejercicios. Si tenemos altura o tenemos hipotenusa y catetos. Entonces tenemos esta relación que nos dice que a cuadrada, o sea, este cateto al cuadrado es igual a este lado de la hipotenusa por toda la hipotenusa, o sea, por todo esto que está acá. Y si quiero este lado del cateto, o sea, este cateto al cuadrado va a ser igual a y, o sea, este lado de la hipotenusa por toda la hipotenusa. ¿Okay? Entonces, hay que ver en qué caso vamos a utilizar una situación o la otra. Y en el caso del teorema de Pitágoras, pues ya lo conocemos para encontrar esta que viene siendo la hipotenusa, es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Vamos a ver un ejemplo de las medidas proporcionales y tenemos este triángulo rectángulo. Este no hay que olvidar, esta es la hipotenusa. Y fíjense que esto nos están dando la altura. Esta es la altura. Y acuérdense que cuando nos dan la altura, utilizamos la propiedad número 1. Que la propiedad número 1 nos dice que h cuadrada es igual a x por y. H cuadrada, acuérdense que la altura, para encontrar la altura al cuadrado, pero ahorita ya la tenemos, ya tenemos la altura. Entonces la altura es h, o sea, viene siendo 4. 4 al cuadrado es igual a x por y. Mi x, acuérdense que es este de acá. Y mi y viene haciendo esta parte de acá. Entonces x por y, o sea, x por 2, o lo que es lo mismo 2x. Voy a poner 2 por lo que valga x. Acá deberíamos de tener un valor de x. Si tuviéramos un valor de x y un valor de y, en este caso 2 y un valor de x, si lo multiplico, me va a dar el valor de la altura al cuadrado. Pero bueno, en este caso me están dando la altura. Lo único que tengo que hacer es sustituir acá. 4 al cuadrado es igual a 2 por x. 4 por 4 me va a dar 16. 16 igual a 2 por x. Por último despejo x. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 16 entre 2 es igual a x. Es decir, 16 entre 2 me va a dar 8. Entonces x va a valer 8. Y así lo vamos a ver ahora. Vemos que 4 al cuadrado es igual a 2x. Y x es igual a 16 entre 2. Y 16 entre 2 es igual a 8. Es decir, que esta x vale 8. Y si yo quisiera saber toda la hipotenusa, pues obviamente es 8 más 2, 10. Esta hipotenusa vale
10. Todo este hipotenusa vale 10 y su altura es igual a 4. No nos están dando catetos, si se dan cuenta que no tenemos ningún cateto, pero estamos haciendo la relación de hipotenusa con respecto a los segmentos de la hipotenusa y la altura. Y por eso utilizamos la propiedad número 1 o la fórmula número 1. Vemos acá otro ejemplo, triángulo rectángulo. Esta vendría siendo también la hipotenusa. Fíjese que aquí tenemos la altura, pero no las están dando. ¿Nos están dando qué? Nos están dando acá un cateto. Un cateto y este segmento del cateto, de la hipotenusa, que corresponde con este cateto. Bueno, aquí vamos a utilizar la propiedad número 2, que nos dice que a cuadrada es igual a x por c y b cuadrada es igual a y por c. O sea, este cateto al cuadrado, que es este que tenemos acá, es igual a y por c. La y vendría siendo esta parte de la hipotenusa, que es 9. Pues aquí podemos, muy sencillo, ¿cuánto creen que vendría siendo el, el valor de, vamos a llamar acá, de x, este valor de acá? ¿Cuánto vendría siendo? Si ya conozco que es 9 esta parte que tenemos acá. Solamente tendría que ser 7. ¿Por qué? Porque yo sumo 9, que es el que conozco, más 7, pues nos va a dar todo el segmento que es 16. Entonces, bueno, pero aquí la regla y lo que nos dice es que este lado tiene que corresponder con este cateto. ¿Ok? Puede darse un caso, nosotros lo resolvemos, pero puede darse un caso que nos hagan una trampa y nos den, por ejemplo, acá 7 y nos digan que todo esto vale 16 y quiero encontrar el valor de B. ¿Ok? Acuérdense que la fórmula nos va a decir que aquí lo que me va a interesar es esta parte que corresponde a este cateto, pero no la tengo, solamente tengo X. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, a 16 le quito 7, a 16 le quito 7 y me va a dar 9, y ahora sí, este va a corresponder con su cateto. O sea, esta parte de la hipotenusa, acuérdense que esta es la hipotenusa, va a corresponder con este cateto. Y tiene que ser de esa manera, no tiene que ser con 7. 7 le corresponde que tenemos acá, que vendría siendo tal vez A, pero B le corresponde 9. Entonces ya que tenemos aquí, solamente sustituimos B cuadrada es igual a Y por C. ¿Cuánto vale Y? Mi Y vale 9 y mi C vale 16. Lo que tenemos que hacer nada más es multiplicar 9 por 16 para obtener el valor de B. B cuadrada. 9 por 16 nos va a dar 9 por 16 nos va a dar 144. O sea, B cuadrada es 144, pero para que obtenga B le tengo que sacar la raíz cuadrada de 144 y eso es igual a 12. ¿Ok? Y ya, entonces yo puedo decir que B es igual a 12. Yo obtuve el valor de este cateto utilizando la propiedad número 2. Y en este caso, pues me piden la hipotenusa, me piden C. Aquí empleamos solamente el teorema de Pitágoras, o sea, ya C. Tenemos que C cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, C cuadrada más 8 cuadrada es igual a raíz de 100, que al final C va a ser igual a 10, por lo tanto, este es igual a 10. Aquí utilizamos Pitágoras. Obtén las medidas de los segmentos que se indican. En este primer caso nos están pidiendo la altura. ¿Se dan cuenta? Esta es la hipotenusa y esta es la altura. ¿Cómo sabemos que la altura? Porque bueno, vemos que está partiendo de este ángulo recto de 90 grados. Esto lo podríamos ver de esta manera, así. Y este es el ángulo recto que viene siendo este. Y esta línea que va bajando es esta que le voy a poner ahorita. Está dividiendo a la hipotenusa. No la está dividiendo a la mitad, sino que le está poniendo acá 90 grados. Esa altura que le llamamos. Entonces, quiero encontrar el valor de B, que viene siendo la altura. Entonces tendría que emplear la propiedad número 1, que nos dice que la altura del cuadrado es igual a 4, que viene siendo mi X, o esta parte de mi hipotenusa, por 16, que es la otra parte de la hipotenusa. Entonces 4 por 16 me va a dar 64, y raíz de 64 es igual a 8. Y con esto obtengo mi altura, utilizando esta fórmula. Entonces, x, h cuadrado es igual a x por y. X por y. Siendo este x, siendo este y. ¿Okay? Multiplicamos. En el segundo caso, nos están pidiendo un cateto. ¿Sí? Acuérdense que todo esto va a ser mi hipotenusa.
Entonces me está pidiendo un cateto, entonces tengo que utilizar la propiedad número 2, que nos dice que x cuadrada es igual a 7 por el valor de la hipotenusa. Acuérdense que si queremos este cateto, le tiene que corresponder esta parte de la hipotenusa, esta que tenemos acá. Igual acá no nos dicen cuánto vale esta, pero si sabemos que todo vale 9, pues obviamente aquí vale 2. 7 más 2 me va a dar 9. ¿Sí? Entonces de la misma forma puede ser que en un inicio nos den solamente el 2 y no nos den el 7, pero este 2 le corresponde a este lado de cateto y tiene que ser estos dos que se correspondan. Para que yo obtenga la hipotenusa tiene que ser este lado de la hipotenusa. Entonces, bueno, aquí es 7. Y lo tenemos que multiplicar por el valor completo de la hipotenusa. Entonces lo que hacemos es 7 por 9, 63. Le sacamos la raíz cuadrada 63 y nos va a dar 7.9, es el valor de mi cateto. Entonces, del otro lado, lo que tenemos parecido, tenemos este cateto que quiero saber, tengo su lado de hipotenusa, todo está bien, y la hipotenusa completa. Entonces lo que hacemos es multiplicar nada más este lado de la hipotenusa por la hipotenusa completa, que es 27. 3 por 27 es 81 y raíz de 81 va a ser igual a 9. Acuérdense otra vez, si nosotros nos dan aquí el valor de y es igual a 3, pero si no nos dieran este valor de 3 y nos dieran toda la hipotenusa que es 27 y acá nos dicen que es 24, pues yo puedo saber cuánto vale esta parte de la hipotenusa, porque si sé que el completo es 27 y de aquí a acá es 24, a 24 le quito 27, pues voy a obtener 3. Y este 3 y si va a estar acorde con este lado del cateto. Entonces ya puedo obtener el valor de y. Ojo, aquí utilizamos entonces el número 2, aquí el número 2 y aquí para la altura utilizamos el número 1 para no revolvernos. Teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Es decir, aquí están dos rectas R y R', que son cortadas por paralelas a esta paralela, esta paralela, esta paralela, y nos dicen esto, que el segmento A', B', o sea, este de acá, es a AB', o sea, le corresponde el mismo tamaño, A'C', o sea, todo este, va a ser lo mismo que AC, todo este, B'C', este segmento de acá, último pequeñito, va a ser lo mismo que BC. Van a ser proporcionales, de acuerdo al teorema de Tales, viendo pues obviamente esto que es la semejanza y proporcionalidad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Si nos piden encontrar el valor de X en este caso, pues lo que hacemos es eso, sabemos que de este lado de aquí va a ser proporcional a este y este a su vez va a ser proporcional a este. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Podemos decir que 20, tal vez así lo podemos hacer, 20 es a 5 como X es a 7. Okay. 20 es a 5 es una manera de hacerlo, 20 es a 5 como X a 7. Y como ya hemos visto en ejercicios anteriores, vamos a encontrar el valor de X multiplicado, de forma cruzada se hace, CT por 20 nos va a dar 140, es igual a 5 por X, 5X. Acá lo único que tenemos que hacer pues es despejar X, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo y 140 lo dividimos entre 5 y nos va a dar 28. Entonces X va a ser igual a 28. Otra forma de hacer la relación sería de esta manera. 20 es a X como 5 es a 7. Este de acá también nos tiene que dar lo mismo. Multiplicamos también en forma cruzada. 7 por 20 nos va a dar 140. Y de nuevo cuenta X por 5 me va a dar 5X. Y vamos a llegar a lo mismo, que X va a ser a 140 entre 5 y también nos va a dar 28. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta esta forma de hacerlo de manera proporcional, siempre y cuando respetando el orden. Yo empecé del lado izquierdo, vamos a poner acá izquierdo, y acá 5 es izquierdo, acá derecho y acá derecho. Y de esta forma empecé con izquierdo y X es derecho, luego empecé con izquierdo y acá derecho. ¿Se dan cuenta? Sigue el mismo sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no esté diferente esta comparación que estamos haciendo y X es igual a 28. Aquí de esta misma forma también puedo hacer la comparación. Puedo decir que 2, ahorita voy a empezar al revés, voy a empezar de derecha con respecto a izquierda. Es decir, voy a decir 9 es a 2 como X es a 7.
Así lo pude haber hecho y si yo sigo este orden y no importa la forma como lo haga, pues tiene que dar el mismo resultado. Forma cruzada multiplico y luego pues voy a dividir. Multiplico 7 por 9, 63 y 2 por x, 2x. Y por último lo que hago es dividir entre 2 para que x es igual a 63 entre 2 y nos va a dar 31.5. 31.5. Es esto que tenemos acá, 31.5. Yo lo hice de esta manera, de una manera diferente, pero el resultado nos tiene que dar lo mismo. Vemos otro ejemplo y ahora tal vez voy a empezar de aquí abajo. De aquí abajo, acá. Digo, 6 es a 2, como x es a 8. X es a 8. Multiplico en forma cruzada, 6 por 8, 48. Es igual a 2 por x igual a 2x. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y x va a ser igual a 48 entre 2 es igual a 24. Ujú. Y también vamos a ver que nos va a dar x va a ser igual a 24. ¿Sí? Entonces no importa la forma como lo hagamos, pero sí tenemos que seguir ese orden. Y ya obtuvimos este valor que es 24. Vemos otro un poquito más complejo. Aquí lo que vemos que están formando dos triángulos. Si nosotros seguimos lo que nos dice Tales, aquí tenemos dos rectas paralelas y pues estos van a conservar su proporcionalidad. El pequeño con respecto al grande, todo este. Entonces lo que puedo hacer es esta comparación del pequeño con respecto al grande. Tal vez este triángulo pequeño lo que hago es decir, esta base de este triángulo que es x más 3, ajá, es lo mismo que la base del triángulo grande que involucra todo esto. Es decir, 2x más 5 más x más 3. ¿Sí? La base del pequeño, que solamente es esto, con respecto a la base del grande, que es todo esto, incluyendo este y este. Es igual a, ¿qué va a nos da la hipotenusa? A por la hipotenusa del pequeño, que es 8, con respecto a la hipotenusa del grande. Obviamente aquí no solamente es 8, sino involucra 14 más 8, que es 22. Ujú. Todo esto es 22. Entonces, x más 3, que es la base del pequeño, entre 2x más 5 más x más 3, que es la base del grande. La hipotenusa del pequeño, que es 8, que es este de acá, con respecto a la hipotenusa del grande, que es la suma de todo, que es 14 más 8, 22. Y ya multiplico en forma cruzada. Entonces lo que hago es multiplicar 22 por x más 3 es igual a 8, que multiplica 2x más 5 más x más 3. Entonces lo que hago es multiplicar 2 por x, 22 por x, 22x, 22 por 3, 66. 8 lo voy a multiplicar por, lo voy a resolver aquí adentro, 2x más x va a ser 3x y 5 más 3, 8. Entonces aquí voy a tener 22x más 66 es igual a 8 por 3, 24x, 8 por 3x, 24x y 8 por 8, 64. Y acomodo x de un lado y números de otro. Acá tengo x, 22x. Este 24 lo paso al otro lado con signo contrario, menos 24x es igual a 64, que se queda en su lugar, y más 66 pasa como menos 66. 22 menos 24 nos va a quedar menos 2x es igual a 64 menos 66, nos va a dar menos 2. Ujú. Entonces, este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos va a quedar x es igual a menos 2 entre menos 2, menos entre menos más, 2 entre 2 nos va a dar 1. Entonces, la x vale 1. Por eso que aquí la x va a valer 1. Ese es el valor de la x. Si nos llegaran a pedir, por ejemplo, el valor de este lado, pues solamente lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por lo que vale x, que es 1, más 5. 2 por 1, 2 más 5, 7. Este valdría 7. Y este lado, x más 3 sería 1 más 3, 4. Y toda la base, pues sería la suma de 7 más 4, que sería 11. Ujú. Y ya. Esos serían los valores que, si nos llegaran a pedir esos valores de las bases, esos serían los valores al sustituirlos en estos triángulos. Aquí va a pasar algo parecido. Podemos hacer también la misma metodología.
Podemos decir que el pequeño con respecto al grande, tal vez x menos 2 con respecto a x, 2x menos 3 más x menos 2. Ya, acuérdense que este viene siendo la base del pequeño y el de abajo es toda la base de este triángulo grande. Es igual a la hipotenusa del pequeño, que es 6, entre toda la hipotenusa, que sería 13 más 6, serían 19. De nueva forma, 19 multiplicamos por x menos 2 y 6 lo vamos a multiplicar por 2x menos 3 más x menos 2. 19 por x, 19x menos 19 por 2, menos 38. Y luego igual a 6 por 2x, 12x. Vamos a multiplicarlo por todo, por 6 por menos 3, menos 18, más 6 por x, 6x, y 6 por menos 2, menos 12. Y acá tenemos 19x menos 38 igual a 12x menos 18 más 6x menos 12. De un lado los números y de un lado los valores con x. 19x lo dejamos en su lugar. Este 12 lo pasamos como menos 12x. Este 6x lo pasamos del otro lado como menos 6x. De este lado quedan los números, que serían menos 18, menos 12 y menos 38 pasa como más 38. Y pues hacemos las operaciones y tenemos que es 19 menos 12 menos 6 es igual a x. Y del otro lado tenemos que es 38 positivo menos 18 y menos 12. Y nos va a dar 8. En este caso x va a ser igual a 8. Y es el valor que ahorita vamos a tratar de obtener, que es 8. Y ese valor de x. De la misma forma, si nos llegaran a pedir este valor de esta parte de la base, tenemos que multiplicar 2 por el valor de x, que es 8, y le restamos 3. Y en este caso tenemos que sustituir 8 menos 2. ¿Ok? Entonces ya 8, 2 por 8, 16, menos 3. Nos va a quedar 13. 13. Y aquí 8 menos 2 nos va a dar 6. De tal forma que a sumar 13 más 6 nos va a dar 19. Entonces toda la base valdría 19. 19 unidades. Y hasta acá con el tema de criterios de semejanza.